Hola, ¿cómo estamos? Hoy, 4 de febrero, nuevamente, bienvenidos para estar acá escuchando las lecturas. Estamos alegres de encontrarnos nuevamente. Este día estaremos tratando dos temas a la vez: la vergüenza y sin vergüenza. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra de Dios, porque el Evangelio revela la justicia de Dios, que Él da por la fe al que confía en Él. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Cuando Martín Lutero llegó a Roma, la ciudad de las 7 colinas, cayó de rodillas conmovido. Luego, levantando las manos hacia el cielo, exclamó: «Salve Roma Santa», aquel que más tarde se convertiría en el gran reformador. Hizo esto porque se prometía indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas las escaleras de Pilato. La tradición decía que eran las mismas que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano y que había sido trasladada de Jerusalén a Roma milagrosamente. Mientras Lutero estaba subiendo con gran devoción aquellas escaleras, recordó las palabras de Romano que decían: «Mas el justo por su fe vivirá». Estas palabras repercutieron profundamente en su alma. Desde entonces empezó a ver con más claridad el engaño de confiar en las obras y en los méritos humanos para la salvación, y que es indispensable ejercer constante fe en los méritos de Cristo. Lutero se avergonzó porque habían desvirtuado totalmente el Evangelio. No obstante, por otra parte, Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. Los judíos consideraban a Pablo como un traidor, la escoria del mundo, desecho de la sociedad. Su predicación sobre la cruz era una locura para los griegos y piedra de tropiezo para los judíos. Pero Pablo había experimentado las buenas nuevas en su propia vida personal y su vida había sido perdonada y transformada. Este evangelio era motivo de gloria. ¿Qué implica la vergüenza? Creo que en más de alguna ocasión hemos pasado por momentos de vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? ¿Cómo superarla? ¿Por qué sentimos vergüenza? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Cómo podemos usar la vergüenza de manera positiva? Y cómo también podemos usar la vergüenza, aunque aparentemente se vea negativa, pero que saque un provecho a nuestra vida. Bueno, hay que acostumbrarnos a exponer nuestras imperfecciones, porque es imposible mantener una imagen perfecta ante los demás. A veces nos idealizan. Otra cosa es que podemos trabajar nuestra autoestima. Según algunos psicólogos, opinan que la vergüenza es un sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo. Es un sentimiento paralizante de la acción. ¿Por qué sentimos vergüenza? La vergüenza se origina a partir del sentimiento de vulnerabilidad de uno mismo frente a otros. Puede parecernos a nosotros situaciones de que nos lleven a estigmar socialmente, a fin de que nos adaptemos a unas normas comunes para que predomine un sentimiento de pertenencia. Pero, ¿qué es la vergüenza psicológica? Es una emoción que pretende ocultar algún defecto o acción nuestra que creemos que si los demás la vieran podríamos provocar rechazo de su parte. Es una emoción que nos lleva a esconder nuestras faltas o a caer en un exceso de autocrítica para evitar o minimizar
la crítica destructiva o el rechazo de los demás. Dice este comentario que en el tiempo que Roma imperaba, todos se avergonzaban de la cruz. Era una locura, un ridículo, un insulto, una humillación. Todos esperaban a un Mesías libertador del yugo romano, no uno que muriera en un madero. Pablo se siente honrado por el inmerecido llamamiento divino. Por eso no hacen mella en él, ni la indiferencia, ni el odio, ni el prejuicio, ni el maltrato. No le importa que lo vinculen con el engañador, porque así le llamaban a Jesús, que era un impostor. O ser rechazado por la religión judía, tampoco. O negado por la cultura griega, crucificado bajo la ley romana. Él sabe que ese Cristo y su evangelio le habían cambiado por completo la vida. Por eso, no solo no se avergüenza, sino que se siente altamente honrado y de manera osada para proclamar las buenas nuevas de salvación. Pablo había sido encarcelado en Filipo, expulsado en Berea, burlado en Atenas, considerado loco en Corinto, apedreado en Galacia y aún así, quería seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Fíjense que en la palabra de Dios encontramos diversos ejemplos de qué ha pasado en las personas cuando se han sentido avergonzadas y cómo esto podemos usarlo de dos maneras diferentes. Tratemos de aprovechar cómo usarlas. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 22, leemos el relato que una mujer quita y desafía todo obstáculo frente a ella por tal de llegar y acercarse a su meta, que era Jesús. Esta era una mujer cananea. Los cananeos eran gentiles frente a la percepción judía, es decir, que no se podían ni tocar ni acercarse a ellos. Pero esta mujer rompe con todos los esquemas de la sociedad de ese momento y empieza a gritarle: Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo atormentada por un demonio. Socórreme, socórreme, maestro. ¿Saben lo que le dicen los discípulos cuando le escuchan? Maestro, por favor, despide a esta mujer que está dando gritos atrás de nosotros. ¿Qué van a pensar los demás? De manera implícita. ¿Qué van a decir de ti, maestro? Despídela, por favor. Pero esta mujer se avalancha y se acerca y hace todo lo que está a su alcance con tal de encontrar a su maestro, donde estaba puesta su confianza. Y entonces le dice: maestro, socórreme, ayúdame. Mi hija, un demonio la tiene atada. Jesús, imagínense esta mujer, inclusive va más allá todavía de los esquemas establecidos por la sociedad. Y le dice al gran maestro, al divino maestro: maestro, ayúdame. Jesús le responde: no está bien que dé la comida a los perrillos, a las mascotas. Es para los de mi pueblo. Sin embargo, esta bella mujer le dice: maestro, pero si aún los perritos comen de las migajas que se le caen a sus amos. Miren la actitud humilde de esta mujer. Una mujer libre de prejuicios. Pero es que también, querido oyente, la necesidad de esta mujer la llevó a romper contra cualquier cosa que hubiera alrededor por tal de alcanzar socorro para su hija. Y es que es así, querido. Hay momentos en la vida en que tú tienes que ir más allá. Es inimaginable lo que tú puedes llegar a alcanzar cuando hay una necesidad de vida o muerte. Y especialmente con Jesucristo, así es, querido. Si tú te atreves a romper el tiempo, el sacrificio,
a humillarte a lo sumo, tú alcanzas con Cristo Jesús, querido. Y así fue. Cuando esta mujer le dice a Jesús que aún los perrillos comen de las migajas, Jesús le dice, grande es tu fe, mujer. Hágase conforme a todo lo que has dicho. Y es que es así, queridos oyentes. Si nosotros nos aferramos a la fe en Jesucristo, somos capaces de mover montañas, como lo dice la palabra del Señor. Entonces aquí puedes ver un ejemplo de que esta mujer, afuera con la vergüenza, lo que pensara quien pensara, pero su meta era llegar al maestro, tener su favor, su misericordia. Y esa debe ser nuestra meta también. Mira otro ejemplo. Cuando Jesús pasa por ahí donde estaban los recaudadores de impuestos, le dice a Mateo, Mateo, sígueme. ¿Qué tal si este hombre hubiera empezado a pensar, pero yo, un mañoso, que extorsiono y le cobro más a la gente de lo que es? No, que van a pensar los demás de mí, van a decir, hipócrita siguiendo al maestro. Anda y vete a esconder a la casa. Pero Mateo no pensó de esa manera. Mateo se levantó cuando el maestro lo llamó y sin pensar ni tener vergüenza de nada de lo que él era, se levantó y lo siguió. Óigame, agarremos ejemplo de Mateo. No importa lo que nosotros hayamos hecho. Tengamos confianza en el Señor, que el poder de Él es grande para poder transformar nuestras vidas. ¿Qué dirá la gente? Óigame, eso que no interese. Estamos en una situación de vida o muerte, cada uno de nosotros. No tenemos que ponernos a pensar qué van a decir los demás. O yo no soy nada, o no, es que Mateo si hubiera pensado, ay no, yo soy un pobre pecador, yo soy un ladrón, ¿qué voy a andar haciendo atrás de este divino maestro? No, él se levantó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, levantarnos. El Señor nos llama, te llama a ti. Levantémonos en su nombre. Entonces, esos son ejemplos de que estas personas han vencido el obstáculo de ese sentimiento de inferioridad, de ese sentimiento que los oprime y que a cualquiera pueden hacer pensar, no, tú no vales nada. Tu comportamiento deja mucho que desear. Así que no estás en nada, no seas hipócrita. ¿Ok? Sé sincero, que sincero es mejor que hipócrita. No. En cuanto al negocio de la vida o la muerte, no tenemos que tener vergüenza. Porque para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Nos limpia de todo pecado. Jesucristo nos dice a nosotros, queridos, que cuando nosotros confiamos en Dios, Él hace que nuestros pecados queden lejos. Así como está el occidente del oriente, así van a quedar nuestros pecados. Si lamentamos nuestros errores del pasado, eso no nos ayuda en nada. Nos sube en la desgracia. Pero ese no es nuestro objetivo. Debemos mantener nuestros ojos en Cristo Jesús. Una cosa hago, decía Pablo, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vergüenza, queridos, y la tristeza tienen su lugar y son parte de lo que está atrás de nosotros. Debemos de aprender a olvidarlos. Si tú, apreciado oyente, estás luchando con la vergüenza, con la tristeza, esa vergüenza que te lleva a sumirte y a que no te deja prosperar en tu vida espiritual, en tu vida ampliamente, a todos los niveles, como persona que eras, tenemos un gran consuelo. Ahora pues, dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quizá
nosotros tengamos un pasado vergonzoso. Todos tenemos a veces una colita que nos pisa, pero tenemos un futuro mejor. Si acostumbrábamos a caminar en la necedad y en la rebelión, pero ahora andamos en novedad de vida nueva. Dios ha perdonado nuestros pecados, por los cuales sentimos a veces vergüenza y tristeza, pero podemos avanzar, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti, por mí. Pedro, cuando negó a Jesús, él le dijo, Maestro, hasta mi vida voy a poner por ti. Y más tarde lo estaba negando por miedo a perder su vida. Luego, cuando él ve de que ha fracasado, sale llorando amargamente. Pero más tarde, Pedro fue restaurado y creció en su fe, convirtiéndose en uno de los fundadores de la iglesia primitiva. Después de ser perdonado, fortaleció a los demás hermanos. Y fue su profundo entendimiento de la persona y la obra de Cristo que hizo superar su sentimiento de fracaso. Se dio cuenta de que había sido perdonado por la gracia de Dios y dejó en el pasado su tristeza personal al confesar nuestras faltas y tener fe en el sacrificio y resurrección de Cristo. Nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Dios nos limpia de nuestra maldad. Ahí es donde nosotros, este lado de la vergüenza, que nos ocasiona una gran tristeza, un gran pesar de haber ofendido tal vez a la gente que más nosotros estimábamos, nos va haciendo mella hasta sumirnos en una gran ansiedad y desesperación. Pero no tenemos que estar desesperados. Para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de seguir confiando en sus promesas y permitirle a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos vaya restaurando. Dice aquí en este comentario, cuando todos se burlan o niegan, no es fácil dar un paso al frente y decir, este es mi Cristo, mi evangelio. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros ahora, estimado oyente, a comprometernos, si es posible, hasta servir de escarnio en algún momento por Cristo Jesús? Te invito a que decidamos y hagamos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? A Jesús no le interesó pasar las vergüenzas más horribles, pasar toda esa vía que nosotros hemos echado, la vía dolorosa, de la manera como la pasó Jesucristo. A él no le importó que le pusieran una corona de espinas, que lo escupieran, que se burlaran, que le dijeran, ay, a otro salvó, pero él solo no se puede salvar. Ja, 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 ja. Nada de eso. Jesús estuvo dispuesto a pasar las vergüenzas más terribles por amor a ti, querido oyente, y por amor a mí. ¿Por qué nosotros ahora no vamos a estar dispuestos también a pasar cualquier humillación o a que se rían de uno? Si ya mi Señor Jesús pasó lo indecible por mí, yo no voy a sufrir más que Jesús. Eso no es así. Además, tenemos la fortaleza del Espíritu Santo, que nos da poder para poder vencer en su nombre. Que Dios te bendiga, querido oyente. Que nuestro Señor Jesucristo pueda restaurar tu vida y que tú se lo puedas permitir, para que ese sentimiento de tristeza, de culpabilidad, no te aten. Libérate en el nombre del Señor Jesucristo. Permítele a Él terminar la obra que ha empezado en ti. Si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Si Dios quiere, la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén.